Egipto es un país africano con un pasado interesante y lleno de misterios dignos de estudiar. Es posible que solo conozcas al país por las pirámides o a la Esfinge, pero, ¿cuánto más hay para saber de Egipto? Quédate aquí conmigo, relájate y ve. 30 curiosidades de Egipto. El nombre completo de Egipto es República Árabe de Egipto. República porque es gobernado por un presidente, árabe porque ese es su idioma nacional, y Egipto es un nombre debido a que significa casa de Ptah, antiguo dios de la mitología egipcia. 2. Egipto es el 15º país más poblado del mundo y el cuarto más poblado de África con 101.400.000 habitantes, teniendo en el Cairo la mayor zona poblada con 8.259.000 habitantes. 3. Egipto es un país transcontinental. Esto es porque la península del Sinaí está conectada a la península arábiga de carácter asiático y el resto del país está en el norte de África. 4. Egipto es uno de los países más antiguos del mundo. Se cree que el antiguo Egipto existió desde el 3150 a.C., terminando en el año 31 a.C. con la llegada del Imperio Romano al continente africano. 5. La época helénica de Egipto empezó con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., dejando la gobernación de Egipto a su general, Ptolomeo, de quien salió una extensa dinastía, que terminó con la famosa Cleopatra. 6. La historia de supuesto amor entre Cleopatra y Julio César ha servido de inspiración al escritor británico Shakespeare Pearce para escribir su famoso libro y posteriormente obra teatral, Romeo y Julieta. 7. Las religiones más seguidas de Egipto son el Islam con 75% de la población, y el cristianismo copto con el 25% restante. El cristianismo copto es una rama cristiana que es seguida desde que se predicó por primera vez en tierras egipcias, supuestamente por el personaje bíblico de Marcos. 8. De Egipto fluye el río Nilo, que fue por muchos años el río más grande y caudaloso del mundo, hasta que el río Amazonas le arrebató ambos títulos. 9. La Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Hay muchos misterios alrededor de esta inmensa construcción, especialmente sobre cómo se pudieron colocar en aquella época los más de 2 millones de bloques de piedra que la forman. 10. Tutankamón reinó durante pocos años y no hizo nada destacable. Entonces, ¿por qué es tan conocido? Por el hallazgo de su tumba y su tesoro, que permaneció alejado de los saqueadores. Hoy en día se puede ver en el Museo de El Cairo. 11. En el antiguo Egipto, la palabra faraón significaba gran hogar, y se refiere a que el cuerpo del faraón era el medio por el que el alma de un dios se manifestaba. 12. La torre más alta del país es la Torre del Cairo. Está construida con granito, cuenta con 187 metros de altura y un observatorio que permite a los visitantes ver panorámicamente la ciudad. 13. El símbolo de resurrección y vida eterna para los egipcios es la cruz alzada y el escarabajo, que significaba la llave de la vida. 14. Los egipcios fueron los primeros en domesticar mascotas. Fue tanto así, que estos animales eran momificados para acompañar al difunto en su otra vida. 15. Egipto no fue ajeno en roce con los países europeos, ya que por este país pasaron grandes potencias como el Tercer Reich alemán, el Imperio francés de Napoleón Bonaparte, y el Imperio británico. Este último formó con Egipto una alianza en la que conquistaron Sudán, llamándose así, Sudán Anglo-Egipcio. 16. Algunas de las mejores películas se filmaron o se basaron en tierra egipcia, como La momia, Abel y el regreso de la momia, Indiana Jones en busca del arca perdida, El rey escorpión, El príncipe de Egipto, etc. 17. La ciudad de Alejandría, ubicada en la costa de Egipto, fue durante la época griega y romana una ciudad portuaria de gran prestigio y ostentación. Tenían incluso su propia biblioteca, que fue la más grande del mundo, hasta que en el año 48 a.C. fue incendiada accidentalmente por Julio César. 18.
La gastronomía de Egipto está influenciada por la cocina mediterránea y la cocina asiática, pero con restricciones del Islam. Algunos de estos platos son falafel con salsa de yogurt, baklava, fulme de anís, kusari, baba ganoush, etc. 19. El cantante francés Richard Anthony nació en El Cairo. Prontamente se fue a vivir a Francia, donde se convirtió en el pionero del twist en ese país. Él fue el creador de la canción Ahora te puedes marchar de Luis Miguel. 20. La bandera de Egipto está formada por 3 líneas verticales en rojo, blanco y negro, en ese orden. La barra roja significa la sangre derramada en las guerras y revoluciones que tuvo el país. La barra blanca significa la pureza e independencia. La barra negra presenta su pasado colonial británico. Y el águila en medio es el águila de Saladino, que representa la fuerza del país. 21. El antiguo Egipto fue mencionado 700 veces en toda la Biblia, ya que este país mantuvo como cautivo a todo el pueblo del antiguo Israel, donde eran obligados. 22. Los antiguos egipcios adoraban a dioses con cabezas de animales y cuerpos humanos. Por ejemplo, Sobek, el dios del Nilo, se le representa con cabeza de cocodrilo. Al dios Sol Ra, se le presentaba con cabeza de halcón. Y el dios Anubis tenía cabeza de chacal. 23. En la península del Sinaí, fue donde Moisés recibió los 10 mandamientos para el pueblo israelita por parte del Dios Jehová. Y como dato adicional, fue el mismo Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y hundió al faraón en turno y a toda su carrocería en el Mar Rojo. 24. La famosa estatua de la libertad iba a ser construida y puesta en la entrada del canal de Suez, pero esto no se llegó a concretar ya que solo se quedó en bocetos. Se tenía pensado que la estatua fuese una campesina musulmana sosteniendo una antorcha en la mano. De haberse hecho realidad esto tal vez se habría visto así. 25. Algunos de los inventos que usamos hoy en día le debemos a los egipcios. Estos inventos son el papel, el preservativo, el maquillaje, la pasta de dientes, la medicina, caminos acondicionados, el lenguaje escrito, la ortopedia y las cerraduras. 26. Además de la pirámide de Giza, en Egipto hay 120 pirámides aproximadamente. Pero en cambio, Sudán tiene 250 pirámides. 27. El calendario egipcio se componía de 3 estaciones de 4 meses cada una y las marcaba el ciclo anual del Nilo, la inundación, la siembra y la cosecha. 28. La fiesta del Ramadán es celebrada en todo el territorio egipcio. En esta celebración, la gente ayuna durante el día cuando el sol sale y rompe ese voto cuando el sol se oculta. 29. El templo de Devot, ubicado en Madrid, fue un regalo de Egipto a España por la ayuda realizada para salvar los templos de Nubia. El templo tiene una antigüedad de aproximadamente de 2200 años. 30. Egipto tiene 7 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO. Abu Mena, la antigua Tebas con su necrópolis, el Cairo histórico, Memphis con su necrópolis, monumentos de Nubia, la zona de Santa Catalina y Wadi al-Gitán. Así hemos terminado con el video. Si conoces de algún otro dato, ponlo en los comentarios. Nunca lo olvides. Aprender es poder. Chao.